Vamos a visitar hoy una ciudad jardín, una ciudad jardín en Bruselas, al sur de Bruselas, se llama La Rue, está en la comuna de Anderlecht. Esta ciudad tiene una historia a partir de las ideas higienistas para gente de bajos recursos de Robert Owens y Ebenezer Howard, sobre todo Robert Owens, la primera con la colonia Harmony en Estados Unidos, y luego Ebenezer Howard poco más adelante, ya ha avanzado bastante el siglo XIX, casi finales del XIX. Esta colonia se originó en principio hacia 1909, una cosa así, con las casas que tenemos delante. Ahora las veremos un poco más delante, más próximas. Son esas casas que se ven ahí. Aquí podemos ver las casas de Bockenmeyer de 1907, que son unas casas de buena calidad. Están hechas de ladrillo, son curiosas porque tienen dos entradas, una por cada lado de este cuerpo saliente de las viviendas. Podemos ver aquí con un poco más de perspectiva. Y estas son las primeras que dieron origen un poco a toda la idea de este barrio. Luego estas viviendas, como hemos dicho antes, se quedaron paradas durante pues unos 12, 15 años, una cosa así, y se volvieron a retomar ya con un plan general para toda la urbanización o este grupo. Ahí detrás de las de Bockenmeyer vemos unas que ya probablemente pertenecen a Eggerich o a De Koning o a algún arquitecto ya de los años 20, que ya pertenecen a la organización general de Eggerich. Como se puede ver, son viviendas que tienen otro carácter diferente. Si volvemos a echar un ojo a las viviendas primeras que se hicieron, que son estas de aquí, se ve que pertenecen a una forma de hacer un poco anterior, una forma de hacer más de vivienda obrera, de barrio obrero, en cierto modo, ¿no? Y en cambio, en las siguientes que podemos ver, vemos que tienen más aspecto de casa rural. O sea que esto es algo que va a ser característico de esta organización que hacen hacia el año 20. Es decir, que puede derivar en algo más lúdico. Es decir, tiene una pequeña huerta, pueden dedicarse, aparte de ser trabajadores de empresas siderúrgicas o de transformación que había por aquí cerca, tienen un carácter completamente diferente. Y además, estas que empezaron a hacerse hacia el año 20 y tantos, hacia el año ya muy avanzado, hacia el año 38 o por ahí, ya pasado esta primera fase del 20 al 28, se dotaron, al principio había solamente para los niños kindergarten, que ahora veremos alguno, y a partir de esto del año 38, es decir, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron unas escuelas que son estas que tenemos aquí delante, y son estas escuelas que ahora veremos con otros aspectos, que no solamente eran escuelas para niños, sino que eran también centros que podían polivalentes para toda la comunidad. Eso yo creo que es una gran novedad. Estas escuelas que veremos ahora, digo, de otro punto de vista, no solamente no han perdido su carácter y su uso, sino que están en pleno uso en el momento, actualmente, y además han tenido unas ampliaciones, como se puede ver ahí, bueno, discretas, y que creo que se ajustan bastante
a las necesidades que en este momento tienen. Por ahí detrás se ven, asoman este tipo de vivienda vernacular. Aquí vemos que ya la arquitectura es mucho más moderna. Digo que estas arquitecturas son hacia del año 38 o 40, una cosa así, mucho más moderna. Y ahora veremos una vuelta para ver un poco cuál es, aparte de otras vistas de esta propia escuela, cuál es la organización urbana del conjunto. Como se ve, las calles son amplias, se puede pasear bien. Estas calles han sufrido ahora mismo una transformación y han mejorado mucho la pavimentación. Y yo creo que es un lugar que en este momento ha tenido bajones y ha tenido momentos de alza. En este momento está en un momento indeciso. Hay muchas viviendas que la gente les gusta porque es una vivienda, yo digo, de tipo un poco rural, pero también hay muchas viviendas que no están ajustadas exactamente a la normativa actual. Entonces, la sociedad originaria ha transformado, muchas han pasado a propiedad de la comuna o del ayuntamiento o de alguna administración, y entonces ahora se está haciendo una labor muy fuerte de mejora de las casas para que sean más habitables y sea el barrio mejore en calidad general del barrio. Como se ve, como barrio obrero que tiene su origen, y aquí tenemos alguna otra casa también del tipo de los años 20-28, pues con sus tejados que son completamente rurales, da la sensación de estar un poco en mitad del campo, pero en cambio tienen articulaciones urbanas como esta plaza que hay aquí, que permiten expandirse y que haya lugares de juegos de niños. Como se ve, la organización de las viviendas es correcta, muy correcta. La ejecución de las viviendas es muy correcta. Se puede ver que hay una clara idea de discernir las propiedades. Eso yo creo que no es bueno, pero se produce. Es decir, ahí tenemos delante una casa que forma, un edificio que tiene en su conjunto, pues tendrá unas 6 viviendas, y las 6 viviendas, algunas se han destacado del conjunto pues con tonos diferentes, etcétera. No creo que sea la mejor de las soluciones, pero supongo que habrá que aunar deseos y esto va dando origen a esta situación. Ahora pasaremos luego un poco por abajo del ferrocarril, que es aquel puente que hay allí, porque se verán otras fases de este conjunto. Esta plaza nos da un poco ideas, y ahora hacemos una toma general de cuál era la idea del año 20 para unas viviendas de obreros de la zona. Se ve que las viviendas tienen buena calidad, tienen buen aspecto, como se ve. Aquí las tenemos, aquí hay... Y aquí, detrás de estas casas de aquí, y ahora vamos hacia ellas, están las escuelas que hemos visto en la parte de su entrada, es decir, en la parte por donde se entran las escuelas, que no solamente son escuelas, que ahora veremos, que se asoman por ahí detrás, sino que además también proveen de algunos servicios urbanos, como por ejemplo baños, tenían piscina, tenían duchas y otros servicios que mejoran la situación de los habitantes de la zona. Las avenidas, como esta avenida que hay aquí, como se ve, la uniformidad de las edificaciones es grande y se mantiene bastante. Es decir, las casas siguen teniendo los mismos cubiertas, un poco, como decíamos, ruralistas, de buena calidad, están bien. Todas las viviendas en general están todas bien. La avenida esta, que es la avenida, en este caso se llama avenida de Guillaume Merkelsmann, pero normalmente veremos que hay avenidas con nombres mucho más interesantes que este. Aquí vemos a la derecha la escuela. Esta es una escuela
interesante porque, como digo, aparte de tener un tamaño importante, es una escuela que no solamente es colegio, sino que proporciona a los habitantes otros servicios, como podemos ver aquí, arriba lo podemos leer, pone baños, duchas. Hay que ver también la calidad de la propia escuela. Siendo un edificio público, se ha intentado tener la mejor calidad posible. Como se puede ver, está restaurada hace unos 3-4 años, no creo así. Ahí podemos ver que se trata de un edificio también de baños y duchas, es decir, que no solamente es la escuela. Los baños y duchas se supone que se entraría por esta parte y a la escuela pues entra por esta otra de aquí, que es un callejón que se ve, que está aquí. Aquí tenemos, como vemos, igual que hemos visto hasta ahora, viviendas y edificaciones un poco de este tipo. A partir de aquí hay también más variedad, hay otra variedad. Se conoce que otro grupo de arquitectos desarrollaron estas otras viviendas. Tiene una cubierta más sencilla, pero en cambio estas viviendas, yo creo que son estas las que trabajó de Koenig, y yo creo que son viviendas que tienen materiales arcillosos aislantes para que la gente no pasara tanto frío en el invierno. Lo que pasa es que luego la recubrición de todo esto ha perdido la imagen, pero en algunas es posible encontrar todavía, quizá, la imagen primitiva de las viviendas. A este lado seguimos viendo la escuela que la tenemos aquí. Baños, duchas. Eso sería la entrada a la escuela. Se ve que la imagen es buena, es un edificio de calidad y que merece la pena dedicarle un poco de tiempo para verlo. A ver si podemos tener una idea más completa. Aquí se ve. Una idea más completa de lo que es, porque el edificio merece la pena. Es un edificio, yo digo que además es un edificio que se ha arreglado hace poco tiempo. Aquí tenemos el final de la calle, pasa un autobús en este momento, tiene servicio de autobús, es bastante completo. Aquí tenemos una tipo ruralista y estas otras que son de otro tipo. No son más que ruralistas, podríamos decir un poco pueblerinas. Pero bueno, la propia calidad se ve de las ventanas del colegio, de los espacios de entrada. Este es el hall de entrada del colegio y ahí se ve un poco los zonas de los niños. Se ve que son calidades buenas y que se han restaurado bien hace, ya digo, como 3 o 4 años, no creo así aproximadamente. Por aquí empezamos a entrar en otra calle donde se pierde una tipología y se gana esta otra tipología de cubiertas más sencillas. En esta que se ve aquí, en la segunda, en la que no es de color rosa, que es más verdosa, se ve que está hecha de bloques y probablemente pertenece, o es posible que pertenezca, a los sistemas de bloques aislantes que también se usaron mucho en esta zona para mejorar la vida. Aquí se ve que la calle es secundaria, pero es una calle amplia y agradable, donde se puede apreciar bien, que se puede vivir bien. Las casas tienen buenos jardines, como se ve, tienen un espacio grande donde pueda haber hortelinas y muchas de ellas, o algunas de ellas por ahora, pues ya se están poniendo placas solares, como se puede ver allí, y entonces, más o menos, pues la imagen del colegio, que como es lógico no podía faltar una torre, puesto que estas imágenes, estos colegios hechos ya a la sombra o a tenor de lo que fue el Art Deco del año 25, que se ha prolongado muchísimos años después, hasta los años 40 por lo menos, pues todas tenían que tener un reloj y tenían que tener, bueno, una serie de elementos que fueron comunes, un ornato
muy geométrico, como se puede ver, una tipografía interesante, pero que no deja lugar a dudas en absoluto, ¿no? Y toda esta escuela pues contrasta un poco, como servicio público general, con lo que son las viviendas que se ve que son, como podemos decir, más tipo ruralista. Se ve que la arquitectura es muy de la época y interesante, esta fachada que sí es, podemos decir, de las que podríamos denominar más pueblerinas, por decir algo. No son tanto rurales como pueblos rurales, pero no granjeras, o sea, son más de pueblo. Pero tiene una composición interesante, hay que mirar los huecos que tiene, el voladizo que hay sobre la puerta para protegerla, la sencillez que tiene la construcción. Yo digo que estas es muy probable que fueran de arquitectos como de Koenig o alguno equivalente. Aquí tenemos el conjunto de esta escuela, servicios urbanos de la urbanización que se hizo en el año 38 más o menos. Es un estilo ya, un decolineal en cierto modo, más avanzado, más centrado en otros léxicos, ¿no? Continuamos por la misma avenida, viendo pues tipologías de viviendas, construcciones de viviendas, como se ve, de calidad, interesantes. En esta han mantenido en los alféizares de las ventanas probablemente datos que ya estaban inclusos en la construcción de los años 20. Lo que decíamos de la diversidad de propiedades, pues parece que es algo como un poco obligado. Aquí han tenido por lo menos a bien el dividir la coloración del grupo de 4 viviendas en 2 colores probablemente más originales y 2 más claros, blancos en el centro. Bueno, hay un cierto orden, en cierto modo, pero no deja de individualizarse las propiedades. Desde aquí ya podemos ver también los mismos 2 tipos de arquitectura, uno el más, bueno, mal dicho, villagier, o como podríamos llamarlo, pueblerino, como queramos decirlo, y otro más ruralista. Es curioso, esa diferencia me la invento, pero creo que se puede entender. Esto no es una casa de campo, es una casa de pueblo, y esto sí puede ser una casa de campo, por su imagen, por sus voladizos, por sus cubiertas. También puede ser una casa de pueblo, evidentemente, y estas también. No sé exactamente, es difícil porque no es fácil encontrar la asignación de arquitectos, pero en cualquier caso son arquitectos de primera línea las que se agruparon alrededor de Guericke para hacer la organización. Se ve que es ordenada, que está bien conservada en este momento. Allí al fondo se ven unas viviendas de altura. También pertenecen a la urbanización. Esas viviendas que se ven al final, que son buenas viviendas, con buena arquitectura, son viviendas ya de pisos que están cerca de la Chaussée de Mons, del camino a Mons. Es una vía importante de esta parte de la ciudad. Entonces ahí se resuelven, ya no se resuelven con viviendas estas unifamiliares, sino que resuelven ya con viviendas más comunales como aquella, que están bien también y que también tiene asignación de arquitecto que se puede encontrar. Además es relativamente fácil de hacerlo, pero sobre todo es como una suturación hacia esa vía importante de lo que representa toda esta especie de isla de tranquilidad, digamos, o de tratamiento diferente, de sanificación. Aquí se ven bien los 2 tipos de viviendas. Las de la derecha son de un tipo evidente y las de la izquierda pues son de otro tipo, también que tiene sus particularidades, ¿no?
Continuamos la avenida y pues, continuamos también pues ver un poco que se continúa con esta diversidad de edificación. Estamos hablando, como estábamos diciendo, de edificación años 20, del 20 al 28. Estas viviendas ya son un poco diferentes a las ruralistas que hemos visto antes, pero se mezclan con otras parecidas, como son esas, son viviendas ya de cierta calidad, son viviendas obreras. Es un barrio obrero completamente, cuyas orígenes y todavía al día de hoy siguen siendo viviendas de bajo precio. Hombre, estas viviendas arregladas, tal y como están ahora, han subido el precio claramente. Hace muy pocos años el barrio estaba muy tocado, muy abandonado en cierto modo. Al día de hoy se ha mejorado, también por la intervención de la inyección de dinero que ha hecho la comuna, y realmente está organizándose como un barrio bastante agradable y bastante uniforme, que eso es lo importante. No se ven locuras en las casas, no se ven individualidades. Se ve que todas pertenecen a un sistema o pertenecen a un sistema arquitectónico y que se sigue manteniendo el sistema arquitectónico sin singularidades importantes. Es decir, todo mantiene su sentido. Aquí lo podemos ver que cuando se llega a un problema de esquina, esta sería podríamos decir, una esquina interior, es decir, la esquina está dominada por el jardín de la casa, pero la veremos ahora esquinas que no están dominadas por el jardín de la casa, sino que son puramente urbanas y se resuelven de forma bastante parecida. Pero se ve que está hecha por un arquitecto que ha querido resolver la esquina, que en la esquina no es una solución exclusivamente del encuentro de dos muros. Hay una interés en resolver un aspecto urbano. Aquí tenemos una edificación muy interesante porque es el Kindergarten. Todo este edificio era un Kindergarten de los años 20. Y este Kindergarten, ahora lo veremos, es una parte importante de la organización de esta ciudad jardín, porque detrás de él, ahora lo vamos a ver, hay una gran explanada que centra un poco la vida comunal del jardín. Al lado de este podemos ver aquí una vivienda en esquina total. Aquí la vemos. Es decir, que esta vivienda se entra por la esquina. No tiene un jardín delante que proteja la esquina. Se entra con una resolución arquitectónica interesante en cualquier caso. Entonces, este tipo de esquinas se plantean muchas veces. Este tipo ahora lo veremos en otras esquinas. Es decir, que no se elude el tema de la esquina, sino que se le da su sentido también para poder entrar y para poder configurar las viviendas. Este es el Kindergarten. Kindertwin se llama aquí. Aquí lo podemos ver. Vamos recorriendo. Y al final de este edificio importante encontramos otra vivienda que remata y se conjunta con él. Es una vivienda en esquina como es esta que vemos aquí. Aquí vemos en esta vivienda, que es interesante por la resolución de la esquina, se ve que en esta vivienda, por ejemplo, ha habido una modificación o hay una diferencia con la anterior, porque en esta, aunque resuelve la esquina, no resuelve la entrada de la edificación de la vivienda por la esquina. En el otro caso sí lo hacía. Probablemente es una modificación no de origen, a lo mejor se ha hecho posteriormente, pero bueno, ahí está. Pero aquí se inicia entonces lo que es la llegada. Este es el Kindergarten, el edificio del Kindergarten, y lo decíamos que era interesante, era ver el nombre de las calles, que son calles populares. Aquí se inicia lo que se puede ver aquí, que se llama la Plaine de Loisirs, es decir, algo así como la explanada de los placeres o la explanada para pasarlo bien, o algo así. Y luego veremos otros nombres que también son interesantes.
Aquí tenemos una vista general de lo que es la Plaine de Loisirs. Se ve la crèche al final o la kindergarten y a los lados se ven viviendas que dan a ella. Son viviendas un poco del mismo tipo que hemos estado viendo hasta ahora, y tanto a un lado como en el frente como por el otro lado podemos ver que todas disfrutan de esta campa que hay aquí, esta campa grande donde los niños pueden jugar y donde realmente centra un poco esta vida de la zona, ¿no? de esta zona de la urbanización o de este barrio, de alguna manera. Los problemas existen porque ya se ve que aquí hay una vivienda, que además son de las que tienen esquina, con acceso por esquina o tubo, y está tapiada. Esto es corriente también, o sea, son viviendas que tienen una propiedad o han tenido una propiedad y la propiedad no se ha podido hacer cargo de ella. Entonces la sociedad que se dedica ahora a gestionar gran parte de estas viviendas se está restaurando para poderlas asignar a gente que las necesita. Otro tema que es interesante son estas calles peatonales que hay cruzando las manzanas, por decirlo de alguna manera. Esto en el Viso de Madrid también ocurre, o sea, porque también el Viso en Madrid es hijo de este tipo de urbanizaciones. Entonces esta urbanización, estos caminos que se ven agradables, primero sirven para abastecer a las casas por dentro, antiguamente de carbón, curiosamente. Aquí se ve que hay un cruce y se puede seguir por el camino, abasteciendo a las casas por su parte trasera de carbón para que se calentaran en invierno. Y aquí tenemos que sigue la calle por el otro lado y seguimos unos pasos agradables y por los que se puede acceder a las viviendas. Se ve que van dando servicio, como se puede ver aquí, a las diversas viviendas para poderlas abastecer por detrás. Y se ve un poco una que no está en muy buen estado, está abandonada probablemente, de las que estábamos hablando antes, pero bueno, el sistema existe, el sistema no sé si funciona, pero parece que sí, porque esto está bien cortado y el suelo se puede pisar bien, es decir, que se debe seguir siguiendo. Además viene un gato por el camino, lo cual quiere decirse que los gatos por lo menos lo usan. Aquí lo tenemos, el gatito. Hola, gatito. El gatito se va, no nos hace ni caso. Y otro gatito que hay ahí que también cruza y se va. Vemos que si continuamos por esta calle por donde hemos iniciado el paseo, vemos que llegamos a la Plaine de Loisirs. Es decir, que la Plaine de Loisirs sirve un poco como, de alguna manera, centralizar toda la vida, un poco de este primer origen de lo que representó la Rue, todo este barrio obrero de la Rue. Antes de abandonar esta zona para ir a ver otras, vamos a ver esta casa, porque yo creo que esta casa, que son de las que hemos dicho que podrían ser más tipo de pueblo, más que rurales, se ve que en la fachada hay unas canalizaciones, una serie de rayados en la fachada. Y yo creo que estas fachadas son las que son originalmente las que diseñó Escherich, de Koenig y toda esta serie de arquitectos en la cual todavía se conserva las calidades que tuvieron en origen. Aquí quizás se pueda ver un poco mejor. Se ve un poco mejor. Yo creo que estas son las calidades que tuvieron en origen estas casas. Es muy raro, creo que es casi la única que hay con estas calidades, pero aquí está. Aquí tenemos la otra parte
con la continuación de la casa que hemos visto antes, de la edificación con canalé. Se ve que tiene el canalé en la fachada y pertenece a otro sistema de estos experimentales que se probaron en esta zona. Aquí tenemos estas otras, también son pueblerinas, por llamarlo algo, ¿no? Villager, pues no sé cómo queramos llamarlo, ¿no? Pero que ya se ve que hay un tratamiento de fachada diferente, completamente diferente. Ahí se ven unos modillones, algo que sale en la fachada, una cuadrícula, o salen hacia afuera una serie de elementos que creo que pueden pertenecer a estos sistemas que decimos experimentales, y a lo mejor, y además se ve, porque si lo podemos ver en esta de aquí, a ver si lo puedo ampliar un poco y se puede ver, se ve un cierto despiece dentro, entre las molduras verticales, se ve un cierto despiece de bloque bastante grande. Son bloques que van de moldura a moldura vertical y de alto tienen como unos 30, casi 40 centímetros. Y estos yo creo que son los bloques que se empleó, ya digo, de Koenig, y toda esta serie de arquitectos para probar nuevos materiales aislantes. Y esta manzanita, esta vivienda, esta edificación, los conserva. Yo creo que toda esta serie de esta calle que acaba en la escuela, ahí al final lo que vemos es la escuela donde hemos estado, que hemos visto en alguna otra ocasión, ahí al final. Yo creo que esta calle es una calle en la cual se usaron estos sistemas experimentales y, curiosamente, perviven. Eso es lo importante. Otro grupo de viviendas que está hecho también con sistemas experimentales, más o menos, ¿no? Aquí se ve y se aprecian que está hecho con unos bloques más pequeños que otras viviendas, pero que también debe ser bloques aislantes de arcilla o algo así, porque todas estas casas experimentales, por llamarlo de alguna manera, están situadas en esta misma calle. O sea, se ve que aquí se hicieron estas experiencias que no sé si luego se extendieron al resto de la urbanización. Más bloques con construcciones experimentales. Aquí se ve otro tipo de fachada y probablemente pertenece a experiencias. Hemos hablado de los nombres de las calles, que son curiosos. En este está dedicada a la Sociedad Nacional. Esta Sociedad Nacional es precisamente la sociedad que se dedicó a rehacer los daños de la guerra, en cierto modo, de la Primera Guerra Mundial, y es la que organizó toda la operación, a la cabeza de la cual estaba Eggerich, para hacer esta urbanización de la Rue. Y le dedican, ya se ve, una calle. Siguiendo con la nomenclatura de las calles, aquí tenemos otra, que es la calle del Saber. Está bien. Y esta otra, que es la calle de la Energía. Una de las calles más referenciales de aquí de la Rue es esta, la calle de los colombófilos. Es curioso, ¿no? Bien, interesante. Otro nombre curioso también de las calles de la Rue, la calle de los plebeyos. Bueno, es interesante, ¿no? Siguiendo con los nombres curiosos, aquí tenemos uno, que esta se llama la calle del Símbolo, y va a parar a esta plaza, que hay aquí, que tiene una tipología de edificación algo diferente a la que hemos visto hasta ahora. O sea, debe estar hecha por otro grupo de arquitectos, porque no tiene la misma conformación que tiene las otras. Aquí las casas de esta placita son todas muy parecidas, y supongo que cuando dice que esta es la calle del Símbolo se debe referir a estos símbolos, efectivamente, que existen organizando esta placita, que es una placita muy, muy agradable.
Esta, según me informa un vecino, se llama la plaza de Ernest Junger y es un sitio realmente agradable para estar. Yo creo que estas viviendas, la tipología también de habitantes cambia, y yo creo que aquí cambia también. Ya llegando cerca del canal nos encontramos este café que también es parte de la primera organización de la RU. En la organización de la RU del año 20 al 28 también se incluyó un comedor social, que es este que hay aquí. Este comedor social que ha tenido reformas posteriores, pero bueno, esencialmente existe como era. Está en un sitio que está muy bien porque es mediodía, está orientado a mediodía y además está cerca del canal. Aquí podemos ver el aspecto que tiene, es bueno y da una zona de parque muy agradable, como se puede ver. Se puede pasear hasta el canal y ahí pues coger una piragua y hacer piragüismo, por ejemplo. Se ve que hay una concienciación general para conservar un poco el medio en lo posible, ¿no? Se ve aquí carteles de ese tipo que ayudan un poco a que la gente pues vaya recogiendo cosas o vaya cuidando espacios verdes. Hay por todos lados. Aquí en la RU, aparte de las casas bajas, pequeñas, como hemos comentado en algún momento, cerca ya de la Chaussée de Mons, que está cerca, se hicieron casas de pisos como estas, de muy buena calidad, como se puede ver, muy buena calidad. Estas son todas también de la época 20-28 más o menos, 28-30 como mucho, quizá. Conviven con las casas pequeñas, con las casas bajas, perdón, pero son casas de pisos, como se ve, están perfectamente conservadas, perfectamente. Realmente es un grupo de viviendas, en este caso hay más grupos de viviendas que se podrían también ver, pero vamos, en este caso concretamente, un grupo de viviendas con reminiscencias deco. Evidentemente en la época que está hecho el deco tenía mucha influencia en toda la arquitectura y son pues viviendas y un poco del mismo tipo que las otras, en el sentido de que es para gente que no tiene muchos medios para poder vivir, y realmente la calidad es impresionante, yo creo, vamos, a mí me parece un ejemplo increíble, ¿no? Estas casas también pertenecen un poco a las que ya no son unifamiliares, son en altura, ya es otra modalidad, pero sigue manteniendo una calidad fantástica. Hay que ver cómo son las fábricas de ladrillo y muchos otros detalles que, bueno, no podemos analizar en otro momento, ¿no? La reminiscencia, volvemos al Art Deco, es fuerte, desde luego. Aquí se puede ver un poco el conjunto de estos dos grupos de viviendas un poco más en altura, que conviven con ya las primeras de unifamiliares adosadas que hay aquí. Aquí otro nombre que hace referencia a la industria a la cual atendían toda la gente que más o menos vivía por esta zona.
la calle de la Mecánica. Esta es la plaza que toma el nombre de esta urbanización, de este poblado, la Plaza de la Rue, de Rueda. En la Plaza de la Rue se alza la iglesia de San José de Willy van Hove, del año 39. Es en un estilo deco, escuela de Ámsterdam, algo que aquí se apreció mucho en aquellos momentos. Es muy típica de aquí esta iglesia, se repite, el modelo se repite mucho. Es una iglesia de buena calidad y está bien. Abundamos un poco más en la iglesia, que es interesante, no está mal. Y Van Hove hace una construcción bastante, no, muy digna, vamos, del barrio. Realmente esto se hace cuando acaba todo el proceso de los años 29 y se hace en el 38, eso cuando ya está todo acabado. Uno de los pocos sitios, yo creo, del mundo donde hay una placa, una calle dedicada a la arquitectura. Hombre, la arquitectura creó todo este barrio, pero me parece raro, a pesar de todo, que le pongan en la calle de la arquitectura como nombre de calle, pero bien, bienvenida sea, me parece muy bien. Aquí tenemos conjuntos de casa que están próximas a la iglesia, corresponden pues a tipologías muy parecidas a las que se pueden ver por el resto de la Rue, dignas, bien conservadas y realmente no están personalizadas en el peor sentido que se pueda aplicar al término, ¿no? O sea, son lo que hay, bien cuidado, está bien. Seguimos viendo arquitectura cuidada, muy cuidada y muy bien conservada realmente. Y nombres de calles curiosos, por ejemplo este, ¿no? Este nombre de calle tiene su punto, ¿no? La avenida de la Perseverancia. Bueno, marca una disciplina, una forma de ser, ¿no? Entramos en una de las plazuelas que están cerradas. Hay algunas que no tienen nada más que una sola entrada y salida, que tiene un nombre también interesante. Aquí lo vemos, la Plaza del Confort. Es interesante ver los valores que se manejaban entonces. Estamos hablando del año 20-28. En este punto de la calle se produce una dualidad, a mi entender, muy interesante. Vemos dos edificaciones de la Rue, las clásicas edificaciones de la Rue, una tratada a la clásica manera, es decir, volviéndolo al origen, sería este caso, y otra es tratada llevándola al año actual, vamos a decir, en 2025, por ejemplo. Un arquitecto decide que, bien, conservando algunos vestigios formales de la edificación, no hay que caer en hacerlo exactamente igual que lo hacían en el año 25, por decir algo, y en el año 25, 100 años antes, quiere decir, y hay que dar otra imagen o emplear otros materiales o, bueno, lo que sea, ¿no? Se mantiene más o menos la forma, hay que tener en cuenta que la forma probablemente original se parecería más a esta, pero se hace con materiales diferentes y con una expresividad diferente. En este caso se ha optado por simplemente arreglar lo que había y dejarlo. Bien, es evidente que es un debate, es decir, no está mal ninguna de las dos posturas, yo creo. En una no sabes qué ha pasado y en otras te has enterado perfectamente. ¿Qué es lo que se pretende en el fondo? Es decir,
que en la de la izquierda, a la vista de esta toma, se sabe que es una edificación que está reformada, pues no lo sé, digamos por los años 20, y la otra no sabes ni siquiera si la han tocado en los años 20 o simplemente que es que la han cuidado mucho a lo largo del tiempo. Bien, son dos opciones. Interesante, yo creo que es un debate interesante, las dos, un debate muy interesante, sobre todo de cara a la rehabilitación o a la conservación o a la restauración o como lo queramos llamar. Es decir, tenemos, por un lado tenemos esta opción y por otro lado tenemos esta otra opción. Es decir, son diferentes completamente. Normalmente en este barrio se tiende más a la primera de las dos, es decir, se tiende más no a esta, sino a esta otra. Bueno, no lo sé, ahí queda un poco el tema, en el aire, ¿no? Bueno uno, bueno otro, yo creo que sí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien, ¿no? Supongo que tanto a uno como a otro le tocará restaurar en algún momento. Sería interesante, o será interesante, o si se puede, pues comprobar cómo se restaura este y cómo se restaura este. Bien, es un debate. Una de las grandes reivindicaciones sociales queda plasmada aquí como nombre de calle en el barrio de la Rue, en Bruxelles, en Anderlecht. Al final de esta calle tan agradable, como podemos ver, hay un edificio singular, que es el que vamos a ver ahora mismo. Y veremos de qué se trata. Una de las razones por la que la Rue estaba aquí, bueno, aparte de que fuera porque probablemente el terreno era más adecuado para hacerlo, además lo cedió la comuna de Anderlecht para hacerla, en su momento también es porque había zonas industriales alrededor que daban trabajo a la gente de la Rue. Estas zonas industriales con el tiempo han ido cambiando, por decir algo. Hay una, no es exactamente industrial, es esta que tenemos delante. Es una escuela realmente, lo que hoy podríamos llamar una escuela de hostelería. Es importante y además es de muy buena arquitectura. La podemos ver, es un edificio grande, tiene un gran porte. Esta es la entrada al conjunto, es un campus realmente, casi podría ser casi como lo que en España se llamó universidades laborales, algo parecido a eso. ¿Qué es esto? Este edificio interesante se hizo en el año 48, es decir, probablemente este espacio estaba ocupado por algunos tipos de industria diferente, pero en el año 48 debieron eliminarse y entonces se hizo esta gran escuela que es, podemos decir, hoy se llama algo así como Escuela de Alimentos y Química, o algo parecido, pero vamos, en el fondo quizá es más fácil asimilarla a una escuela de hostelería grande, donde además para hacer prácticas pues también te dan de comer en unos restaurantes que hay aquí. Entonces este edificio y este campus está hecho por unos arquitectos que en Bruselas han hecho casi todo, o todo, porque en el fondo son una familia que una de las cosas que hicieron es el atomium. Y realmente el atomium es un poco el símbolo de Bruselas. Estos se llaman Polak, son varios hermanos, y padres, hijos, en fin, familia todos, y han hecho pues, muchos edificios, han hecho algunas residencias importantes, villas. Tiene una arquitectura
pues un poco como es el Atomium, realmente, aunque no se parezca en nada al Atomium, claro. Es una arquitectura entre original, atractiva, un poco a la moda, y yo siempre la he encontrado un poco torpe, en cierto modo. Es una buena fábrica en el sentido arquitectónico, pero no es excesivamente fina. Es decir, hay muchos gestos que no coadyuvan a llevarlo a un nivel muy, muy alto de arquitectura. Pero bueno, esta vista, por ejemplo, es una vista, bueno, que está bien, está bien. Ahí asoma una torre, se puede ver. Es una torre, en parte es obligada porque esto eran depósitos de agua y que para tener presión para el agua que se suministraba al edificio, pero también es fundamentalmente representativa. Es un depósito de agua, no necesita ese mirador, esas ventanas arriba, como oteando el horizonte, ¿no? Eso es algo que pertenece a otro significado, ¿no? Ahora lo veremos más en otro punto de vista donde se vea más la torre. Estaba de moda, o sea, Dudok, no sé qué tal, los arquitectos lo hacían, lo ponían y les gustaba a la gente, les gustaba que hubiera una torre. Es como la torre de la iglesia del pueblo. La torre de mi iglesia es más alta que la torre de la iglesia de tu pueblo, pues algo parecido. Entonces, pero ahí está, y una vista como esta, así general, pues queda bien. Y bien, es un edificio importante, está catalogado y lo consideran una buena obra de arquitectura. Vamos a verlo en otro punto de vista y así podemos apreciarlo mejor. Aquí lo tenemos, el depósito, este pretendido depósito de agua, pero con esta poco streamline, ¿no? O sea, parece como con una mirada hacia adelante. No se sabe qué adelante es, pero es adelante. Y bueno, no basta con que soporte agua para tener suficiente presión, ¿no? Hay que darle como, digamos, otro significado. Bueno, pues se lo pretenden dar a base de esa iluminación del vaso, que supongo que estará arriba, o lo que sea, y sirve además un poco de anunciar lo que representa el edificio, y además nos marca la hora, que es, bueno, no está mal, sirve para muchas cosas. Este edificio, aparte de tener un interés de enseñanza, tiene un interés urbano para la ciudad, y entonces hay una serie de aplicaciones que tiene, o de elementos que se comparten con la población en general. Entonces, dado que el campus es grande, como decíamos, y que llega hasta el canal, como que el canal está aquí mismo, entonces esta parte de aquí es un club de remo en el cual pueden participar los ciudadanos de la ciudad, y supongo que particularmente los de la RU. Y aparte de eso, tiene otras actividades de juegos, de gimnasios, de cosas así. Es decir que, aun siendo una escuela específica de algo, sí se proyecta para la vida común del entorno, por lo menos. Bien, para rematar un poco el tema de la RU, este es el edificio hasta ahora más moderno que hemos visto, es del año 48, pero los hay más modernos. Toda la parte industrial que correspondía a este edificio, que es toda esta que se ve por aquí, ahora se ha convertido en unas viviendas, para gente de bajos recursos. Entonces, realmente, esto es lo que hay. O sea, realmente son viviendas bastante agradables. Los hay de nivel más bajo, de nivel más alto. Hay construcciones que corresponden a diversas tipologías, y ahí aparecen por encima y dan cobijo a mucha más gente en la densidad que se podía haber planteado, que se planteó en su momento en la RU. Pues esto, ya para finalizar quizá, es
lo que es la RU hoy día. Ya no se hacen chalés, probablemente nunca más se harán chalés de ese tipo. Se hará algo parecido a esto, que está muy bien. Es decir, no son lo que sabemos chalés o viviendas unifamiliares de cierto tipo, pero las hay de otras. Ya vemos aquí que hay viviendas unifamiliares más urbanas, por decir algo, pero bien resueltas, están bien resueltas y con buena calidad. Más adelante vemos esos edificios en altura que también tienen buena calidad. Esos balcones que se proyectan y que se puede estar en ellos tranquilamente tomando algo, en fin, ¿no? Probablemente no, estos no tienen el jardín que tienen los habitantes de la otra parte de la RU propiamente dicha, de la antigua RU, pero tienen otras ventajas que están muy bien. Esto es la propuesta, esta es la alternativa a la RU. Exactamente, estos son edificios hechos hace el año 20, una cosa así, proyectados antes, construidos y terminados hará como 2 años, es decir, que serán como del año 23, 24, una cosa así. Y son de muy buena calidad, teniendo en cuenta que son edificios, como decimos, que son para gente de no muy alto nivel de vida. Y yo creo que los espacios que se dan, las alternativas, las variedades que se dan y que se ofrecen, son buenas, son muy buenas. Entonces, bueno, yo creo que como alternativa a lo que hemos podido ver antes de los chalés y de todo el sistema estudiado entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, años 20 y pico, a pues al día de hoy nos corresponde este. Yo creo que nos podemos dar en ciertos aspectos con un canto en los dientes si nos tocara algo así. Si pudiéramos hacerlo, esto no es barato, pero no está disparado de precio tampoco, es decir, y el precio de adquisición es un precio asequible. Realmente yo creo que la alternativa es buena. Hoy es día de festivo y hay gente, pues, como se ve, pues tomando algo fuera, los niños jugando por este espacio, y supongo que hay más espacios por ahí dentro. Aquí tenemos los edificios más altos que tienen unas vistas buenas y donde se puede también hacer un tipo de vida, bueno, pues muy digna y sobre todo muy respetuosa con lo que ocurre alrededor. Eso yo creo que si tuviera que envidiar algo de esto, yo lo que más envidio casi más que la arquitectura, que es buena, que está bien, que no me importaría nada poder vivir en una casa de estas, vamos, pero sobre todo es el respeto al entorno. Yo creo que en ese sentido hay que mentalizar mucho a la gente para que te dan cuenta que el entorno es de todos. Aquí quizás se demuestra bastante bien. Aquí todo el mundo participa de espacios comunes y esos espacios comunes hay que mantenerlos bien por el bien de todos. Bueno, pues esto más o menos nos da una idea de cómo se trataba la vivienda, digamos, social, de alguna manera desde 1907 hasta 2026. Yo creo que este barrio de la RU es una síntesis de ese problema social y de una de las formas de abordarlo.